Bueno, el día de hoy vamos a hacer una clase un poco, no es exactamente de pediatría, pero es lo que más o menos los pediatras debemos de saber acerca de los niños, ¿no? Recuerden que traumatología es otra gran especialidad, pero el pediatra está en la obligación de detectar, ¿no? Las patologías más frecuentes y enviarlas al traumatólogo, ¿no? De eso se trata esta clase. Entonces, como siempre, yo ya les he ido diciendo a los que han rotado por mí, la historia clínica es lo más importante. Recuerden, están ustedes en tiempo de hacer historias clínicas. No las pueden hacer, pero en algún momento las van a hacer y recuerden llenar adecuadamente su formato. Cuando nosotros desarrollamos la historia clínica pediátrica, hay un pedacito, ¿no? Que dice óseo muscular. Y cuando uno revisa todas las historias, cuando uno a veces es día de revisión de historias clínicas, encontramos normal, óseo muscular normal. Y de repente vas y el niñito tiene displasia de cadera, el niñito tiene alguna malformación y nadie se dio cuenta, ¿no? Y es por esto, ¿no? Es algo que tenemos que revisar, cosas frecuentes, ¿no? Como lo mínimo que podemos hacer en los niñitos es ver si tiene o no una alteración en la caderita, ¿no? O los niñitos más grandecitos, si tienen genovalgus, genovaru o tienen pie plano, ¿cómo vamos a determinar esto, ¿no? Aparte de otras patologías. La siguiente, a la siguiente. Bueno, entonces, como les vuelvo a decir, cada vez que me toca un nuevo grupo, siempre les digo, elaboración de la historia clínica. ¿No? O sea, en la historia clínica ustedes van a ver que en la parte de región osteomuscular a veces lo pasamos, ¿no? Y verdad que ni siquiera lo examinamos, ¿no? Hay una regla 4x4 que van a ver, que ya les vamos a enseñar, y que solo se pone osteomuscular normal. Y tú, en todas las historias casi todo está normal, salvo que sea algo grotesco, ¿no? Pero estamos en la obligación, ¿no? Para eso es esta clase. Recuerden, también vamos a reconocer los arcos de movilidad de las articulaciones, porque de ahí, cuando hay una alteración a nivel de algún arco, entonces viene todas estas patologías, ¿no? Luego, ¿qué exámenes de laboratorio podríamos solicitar? Y conocer las patologías sociomusculares más frecuentes. La siguiente, ¿dónde está la bibliografía? La siguiente. Bueno, siempre en la anamnesis, ¿no? Esta es más dirigida, ¿no? Cuando un niño viene por proceso respiratorio, proceso diarreico, casi no dirigimos a esto, ¿no? Salvo que en la parte de que hay alguna alteración, y que la madre diga que tiene alguna malformación o algo recién, vamos a dirigir nuestra mirada hacia esta parte, ¿no? Pero es importante siempre, ¿no? Preguntarle, ¿no? Durante la gestación siempre, ¿no? Preguntar por la salud de la madre, la edad del embarazo, ¿no? Si tiene algún consumo de algunas drogas, si tuvo algunas enfermedades. Eso siempre hay que preguntarle, ¿no? El tiempo de gestación, si fue a un término, postérmino o fue un prematuro, ¿no? El tipo de parto, recuerden siempre. Cuando un niño nace encefálico, ustedes saben que es lo más natural, pero cuando nace en podálico, esta es una de las causas que puede tener alguna alteración en la caderita. Y es por eso que los traumatólogos recomiendan incluso los pañales anchos desde que nacen en los niños que nacen de presentación podálica, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con este tipo de niños, ¿no? A veces tú ves y el chiquito ya va para los 3 meses y nadie le dijo nada al que nació en podálico. Recuerden el peso, la talla, el Apgar es importante, ¿no? Para ver cómo nació el niño, el tono muscular, si es hipotónico, hipertónico, todas esas cosas. La historia nutricional, ¿no? Porque muchas veces encontramos niños que están desnutridos o que no han tenido un buen aporte y todo esto se traduce en diferentes patologías. Si tuvo alguna hospitalización, si tuvo algún accidente, ¿no? Si durante la hospitalización le colocaron algún catete, le hicieron alguna punción, ósea, o sea, tenemos que preguntar todas esas cosas, ¿no? También siempre es bueno, ustedes ya que van a hacer crecimiento, el desarrollo, ver los hitos, ¿no? Para ver a qué edad se sentó, a qué edad
se paró, dio sus primeros pasitos, a qué edad habló, eso es importante. La historia familiar, ¿no? Siempre mirar a la familia, ¿no? A los hermanitos, a los padres, a los tíos, a los abuelos, si tuvieron alguna patología que pudiera ser causa de lo que tiene el niño, ¿no? Y recuerden que por lo que más vienen las mamás a emergencias, después de la fiebre es por dolor, ¿no? Y si hay alguna deformidad o una alteración funcional. Entonces, por favor, la anamnesis es un punto muy importante en toda historia clínica, de cualquier tipo. La siguiente. Dolor. Siempre debemos preguntar, ¿no? El dolor, si es agudo, si recién apareció, o si es de varios días, semanas, si fue por algo traumático, si se cayó el niño, se cayó y le cayó una piedra encima, le cayó una puerta, o muchas veces simplemente la mamá nunca se dio cuenta, ¿no? Porque ese es el niño, lo dejan un momentito y apareció llorando, es hasta el mismo hermanito, ¿no? Nosotros tuvimos un caso en que un niñito, pues, de repente estaba bien y la mamá va y lo ve así, totalmente echadito, ¿no? Y no respondía. Y lo lleva al hospital, ¿pero qué ha pasado? Y le hacemos una tomografía, y había tenido un hematoma. Y luego el chiquitito, así, de como de 4 añitos, se le preguntaron, ¿no? Y se callaba. Y de pronto dijo, sí, pegué con pianito a mi hermano. Su piano de madera le había dado en toda la cabecita al niñito. Y nadie sabía qué había pasado con el niño, ¿no? Después tenemos que ver, ¿no? Las características del dolor. Si es mecánico, o sea, que aumenta con la actividad física, mejora con reposo, ¿no? O si esto es, por ejemplo, cuando hay, eso nos puede reflejar cuando hay un paciente que tiene una fractura, una tendinitis, o dolor tipo inflamatorio, ¿no? Que mejora con la actividad, pero en reposo se acentúa. Y allí están las infecciones, tumores, las enfermedades reumáticas y según la localización, es local o está alejado de la lesión, ¿no? Está propagado. La siguiente, siempre indagar el dolor, recuerden. La medición del dolor, ¿no? En los niños es difícil, ¿no? Porque generalmente los niños, recuerden, vienen acompañados de los padres, ¿no? O del tutor o de la persona que lo cuida, a veces los abuelos, o a veces vienen las nanas y ya saben más de los niños que los padres, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Pero nosotros tenemos que tratar de medir, ¿no? Usamos generalmente la escala visual analógica. La siguiente, a ver, en donde vemos, ¿no? De sin dolor, ustedes van a ver pues un niño que se está sonriendo, dolor leve, moderado, ¿no? El máximo dolor está que llora, la misma madre dice no quiere lactar, llora inconsolablemente, entonces siempre tenemos que ver esto, ¿no? Y la mamá dice, viene y dice, doctor, está que le duele todo, y el chiquito se está riendo, señor, es cierto, de repente le dolía, ahora ya no le duele, sí, pero cuando está en la casa le duele y cuando está acá se está riendo, o sea que, o se tranquilizó o qué pasó con el niño, ¿no? La siguiente. Y esto es lo que les hablo, ¿no? Esquema el 4x4x4, algo así como las camionetas 4x4. Ese es el esquema, donde considera el sistema osteomuscular, ¿no? Cuello, recuerden, siempre examinar el cuello, ¿ya? Los miembros superiores, no se olviden, miembro inferior y la columna. Eso es lo que tienen que revisar. Recuerden, cuello, miembros superiores, miembros inferiores y la columna, ¿no? Y en ellos, en estos cuatro que van, es lo mismo, ¿no? Inspección, observan, palpación, movilidad, siempre es bueno ver, y pruebas específicas para cada uno de ellos. Voy a poner en... Ya pruebas específicas, ¿no? Como puede ser reflejo, maniobras que ya vamos a ver, que en algunas tiene hasta su nombre y tiene que aplicar estas maniobras. Ver siempre la evaluación de la marcha en un niño, hacerlo caminar, si está agarradito en la mano de la mamá, si puede caminar solito, siempre hay que ver. Si hay alguna alteración al examinar, si hay alguna rotación, alguna angulación, o si, por ejemplo, se sospecha de alguna alteración en la longitud de las extremidades, ¿no? Recuerden entonces esquema 4x4. Recuerden, el sistema osteomuscular no solamente son caderas ni piernas, ¿no? Es cuello, miembro superior, miembros inferiores y columna. Inspección, palpación, movilidad y las pruebas específicas de cada una que puedan tener, ¿ya? La siguiente.
Ya, la exploración física. Recuerden, siempre, recuerden, un niñito no es un adulto pequeñito, ¿no? Un niño tiene todo un sistema totalmente diferente. Igual la medicación no se hace. Ahí el chique, el adulto le doy una tableta que si pesa 60 kilos y él pesa le doy un cuartito, no. Hay dosis, ¿no? Que ustedes van a ir aprendiendo conforme van a ir, avanzando hacer pediatría 2, pediatría 3 ya de internos, ¿no? De internos ya ustedes van a poder ya trabajar con los niños de frente, incluso recetarlos, pero siempre con la supervisión de su residente de primer año, de segundo, de tercero o de su asistente, ¿no? Entonces recuerden que la inspección debe ser siempre como el paciente debe estar tranquilo, aunque es difícil, ¿no? Ustedes han visto que cuando se examina un niño tan solo de estar en otro ambiente ya se intranquiliza, llora. Que ve a otra persona es extraño para él, llora, ¿no? A veces, pero tenemos que tratar de calmarlo lo más que podamos, ¿no? Incluso que en el regazo de la madre, ¿no? Tratar de hacer el mayor examen al regazo de la madre, ¿no? Incluso cuando son chiquititos, señora, o la mamá lo echamos en la camillita al niñito y le señora, dele de lactar. Entonces nosotros aprovechamos mientras y lo examinamos, ¿no? Eso es también ese es lo que hacemos nosotros, ¿no? Cuando el niño está muy intranquilo, irritable, que llora y no te deja, y se pone tenso y se pone hipertónico y grita y voltea, entonces, ¿no? Siempre tenemos que mejor estar cerca de la mamá, ¿no? Incluso le decimos, señora, abrácelo al niñito o pónganlo en la camilla y abrácelo así chiquitito y lacta, dele su pechito. Entonces, tratar de que esté el niñito en las mejores condiciones. Siempre una buena iluminación para poder observar todo lo que tengamos que observar. Y no siempre, como le dije, cómo se mueve el niño, ¿no? Muchas veces cojea, arrastra el piececito, verle sus piececitos, si se va hacia un lado, siempre hay que ver eso, ¿no? Observar también su piel. Muchas veces hay manchas café con leche, ya vamos a ver que tiene una serie de alteraciones, erupciones cutáneas, placas de pelos, hoyuelos, quistes, ¿no? Que pueda tener en la columna y que pueda traducir en todos unas alteraciones, ¿no? También hay que ver, ¿no? En el niño si está bien nutrido, si está pálido, si está hueso y pellejo, por ejemplo, está en el estado marasmático. El guachorco ya no vemos mucho, pero no, tampoco vemos mucha desnutrición en los niños, ¿no? Casi son las desnutriciones subclínicas, pero a veces tenemos niños con severo desnutrición, pero la mayor parte de estos niños son asociados a otras patologías, ¿no? Como cardiopatías, trisomías 21, casi los niños con cardiopatías, a veces doble o tres cardiopatías que tienen los niñitos, e incluso son Down, son muy difíciles de subir de peso, ¿no? Se puede tener un niñito 1 año y 4 kilos. Y no sube, ¿no? En Lima siempre dicen, oh, tiene que subir de peso. Tiene que subir de peso para operarlo. ¿Cuándo va a subir de peso el niño? Entonces, siempre recuerden, tenemos que ser bien acuciosos y observadores, ¿no? Como les dije, observar la columna o si hay alguna deformación, ¿no? Tenemos que ser muy acuciosos. También tenemos que hacer un examen neurológico para ver, ¿no? Observar siempre las extremidades. Recuerden cuello, extremidades, ¿no? Y columna. Y los arcos de movilidad. La siguiente. Y la palpación. Recuerden siempre agarrar, ¿no? El cuellito, siempre con sus manos. Recuerden, sus manos deben estar limpias, si no se nos ponen guantes. Ahora nosotros estamos usando guantes cada vez que tocamos a un paciente, ¿no? Y porque muchas veces las manos frías evita que los niños se dejen tocar, ¿no? Entonces, supongamos, y si en su piernita, ¿no? Tiene un aumento de volumen, hay que ver si es que hay el calor, el calor, ¿no? Está aumentado, si al agarrarle le duele, ¿no? Si está rojo, tenemos que más o menos delimitar qué cantidad, ¿no? Porque muchas veces, incluso nosotros cuando los niños vienen por celulitis, a veces se caen y viene la mamá y dice, no puede caminar mi niño y su piernita se ha hinchado demasiado. Incluso nosotros le punteamos así, ¿no? Para ver si es que al día siguiente, a pesar del tratamiento, sigue aumentando. Palpar, recuerden, si es que hay la presencia de alguna masa, ¿no? A ver si hay alguna contractura, si ha perdido alguna articulación, su movilidad, si hay hipertonía o hipotonía, si hay alguna deformación ósea articular, ¿no?
Después ver en los planos de deformidad, ¿no? Varos, recuerden que el varo es que se aleja de la línea media, no es como los chuequitos que vemos. Valgo es hacia afuera, ¿no? Como las piernas en X, se van hacia la línea media. Recurvatum cuando la curvatura es muy pronunciada, ¿no? Inflexión en el plano sagital. Eso ya vamos a ver ahorita en los ángulos. Hay que ver también la columna, ¿no? Podemos tener una hiperlordosis, sifosis, sifoescoliosis o escoliosis. O sea, miren, o sea, como acuérdense del 4x4x4, ¿no? En óseo muscular, ¿no? Cuello, columna, extremidades superior y extremidades inferiores. La siguiente. Los arcos de movilidad. Esto es importante, ¿no? Para saber. Recuerden, la abducción como se aleja de la vía, de la línea media. Y si es al revés, aducción hacia la línea media. Flexión, movimiento de flexión desde el punto de partida, ¿no? Y extensión es el movimiento desde la flexión, es como el retroceso, ¿no? Hacia el punto de partida. Supinación, rotación del antebrazo, como para colocar las palmas, ¿no? Como suplicar. Y pronación es rotación del antebrazo para colocar la palma hacia abajo. Inversión se define hacia el pie, ¿no? Torsión del retropie hacia la parte posterior. Ahorita vamos a ver de la parte posterior del pie hacia adentro, ¿no? Y eversión, torsión del retropie hacia afuera, ¿no? Está evertido. Flexión plantar, alejar los dedos de los pies del cuerpo, ¿no? Flexión plantar y dorsiflexión, aproximar los dedos hacia el cuerpo. Rotación interna, giro dentro en dirección al eje del cuerpo y cuando es rotación externa, alejándose del eje del cuerpo, ¿no? La siguiente. Recuerden siempre evaluar la marcha, ¿no? No todos los niños evolucionan igual. Hay unos niñitos que empiezan ya a pararse a los 8 meses, ya dan unos pasitos, pero otros demoran, ¿no? Está más o menos entre el 8 y 16 meses, ¿no? Siempre ver, ¿no? Cómo camina un niñito, ¿no? Tiene que apoyar su taloncito, sus deditos despegarlos y se balancea y apoya otra vez el taloncito, ¿no? Entonces hay una fase de apoyo y balanceo, entonces el niño, si cumple esto, está caminando adecuadamente. Y recuerden que un niño va evolucionando a través del tiempo, ¿no? Y va mejorando con el desarrollo neurológico que el bebé tenga. Después, siempre debemos de evaluarnos si hay debilidad muscular, ¿no? Si el niño no se puede parar, o si esa extremidad o las extremidades las tiene espásticas, están contraídas, o si tiene dolor, o si tiene alguna torsión, o si al flexionar o estirar alguna de las articulaciones el niño le duele, ¿no? O si tiene una extremidad más larga, o si camina así de puntitas, ¿no? La siguiente. Eh, y recuerden, si nosotros sospechamos y vemos, siempre tenemos que pedir exámenes de laboratorio, ¿no es cierto? Sobre todo para ver los huesitos tenemos que pedir radiografías. Entonces tenemos que hacer una exploración radiológica, ¿no? Pues una radiografía simple, anteroposterior y lateral, ¿no? Siempre de lo que tú sospechas, una articulación hacia arriba y una por debajo, ¿no? Siempre se pide y generalmente comparativa, es mejor, ¿no? Para ver si la otra está bien, compararla, ¿no? Exactamente. Pues se pide radiografía, por ejemplo, antero-posterior, comparativa, ¿no? Entonces te hacen de las dos extremidades. También podemos pedir una gamografía ósea. Si nosotros agarramos alguna tumoración en partes blandas, le pediremos una ecografía. También podemos apoyarnos en una resonancia magnética, una tomografía o una angiografía. La siguiente, por favor. Y las pruebas de laboratorio, ¿no? Pruebas complementarias, si ustedes, por ejemplo, están pensando como un niño que se cayó y hizo una celulitis, ¿no? Tenía calor, rubor, dolor, entonces hay que pedir, ¿no? Exámenes de laboratorio, siempre hemograma, PCR, los reactantes de fase aguda. Si es que estamos sospechando que podría tener algo, podría ser por una enfermedad, pediremos la serología para esa enfermedad, ¿no? Si es que el niñito sospechamos que tiene sepsis, pediremos diferentes cultivos, ¿no? Incluso si es que hay una herida, haremos un hisopado, le haremos su cultivo
¿no? Para ver más o menos qué germen y qué sensibilidad antibiótica tiene. El factor reumatoideo, porque también los niños, tenemos niños que vienen por artritis, ¿no? Artritis juvenil. Y si hay alguna distrofia muscular, tendremos que pedir pruebas especiales. La siguiente. Entonces, vamos a ir con el pie, ¿no? Entonces, el pie, recuerden, va desde el tobillo hasta los dedos, ¿no? Y los huesos de pie, ahorita vamos a ver en una figurita, se ordenan en 3 segmentos, ¿no? El retropié, ¿no? Que es en la parte posterior, está conformado por el astrágalo y el calcáneo, ¿no? Que forman el tarso posterior, astrágalo y calcáneo. El segmento medio pie está integrado por los 5 huesitos, ¿no? Las 3 cuñas y el escafoides y el cuboides. Y el segmento distal al cuerpo del humano, o el antepié, está constituido por las falanges y los metatarsianos. La siguiente. Ahí está, ¿no? Sería entonces, ahí ustedes ven las falanges y los metatarsianos, que sería el segmento distal o el antepié. El medio pie, ya se hemos dicho, por los 5 huesitos, las 3 cuñas y el escafoides y el cuboide. Y la parte posterior, el retropié, ¿no? Está formado por el astrágalo y el calcáneo, ¿no? Ahí están los huesitos. Eso es importante para ver porque ellos a veces hay alteraciones, deformaciones y van a comprometer esta parte del piececito que nos toca revisar. La siguiente. Ya. El metatarso aducto, ¿no? Esto generalmente los niños nacen así, pero con el transcurso del tiempo que ellos van creciendo, de los meses, va mejorando su piececito, ¿no? El piececito ahí ven, está en aducto, ¿no? Y el medio pie y el retropié son normales, ¿no? Está como hacia adentro el antepié, ¿no? El borde lateral, ven, es convexo y la base del quinto metatarsiano es prominente, pero esto así nacen los niños, van a ver, es frecuente, una consulta frecuente, pero es solo observar, ¿no? Porque el niño va cambiando, ¿no? El niño va desarrollando. La siguiente, vamos ahora a ver el pie calcáneo o pie valgo, ¿no? Es el pie, que es, miren, es por la posición, ¿no? Porque han visto la posición que tienen, la posición fetal, ¿no? Y a veces nacen y los piececitos pues está en dorsiflexión, ¿no? Y evertido el retropié. Y el antepié está en abducción. Es un hallazgo común del recién nacido, que a veces las madres también les consultan y si ustedes los ponen en esa posición, se repite como que estuvieran en el claustro materno, ¿no? La siguiente. El pie equinovaro o el pie sambo, ¿no? Hay una flexión plantar, hay una parte cava y aducto del antepié y un varo y equino del retropié, ¿no? Esto es patológico más bien. Siempre esto inmediatamente tenemos que mandarlo al traumatólogo y ellos les empiezan a colocar yesitos, poquito a poquito los van poniendo en su sitio, ¿no? La siguiente. Es todo un desafío, ¿no? El pie cavo, ustedes saben, una deformación que consiste en una flexión plantar del antepié o el medio pie sobre el retropié. O sea, es bien arqueado el piececito, ¿no? La siguiente. Del pie plano. Aquí nos vamos a detener porque esto es bien, bien frecuente. Las mamitas siempre dicen, doctorcito o doctorita, mi bebito tendrá el pie plano, está con el pie plano, ¿no? Y tiene 10 meses. Yo le digo, no, señora, todavía no podemos ver si tiene su piececito, porque si ustedes ven los piececitos de los bebitos, a esa edad, desde chiquititos, son como salteñitas, son bien gorditos, ¿no? Entonces tienen bastante, en la base de la planta del pie, tienen bastante tejido adiposo, ¿no? Entonces tenemos que esperar. Se le dice, señora, a los 2 o 3 años recién lo vamos a evaluar, ¿no? Entonces, generalmente hay que esperar, ¿no? Pero tenemos unas pruebas para hacerle. La siguiente. Ya, entonces aquí hay 2 tipos de pie plano, ¿ya? Vamos a ver, el pie plano flexible es generalmente que el niño tiene una como laxitud en sus articulaciones, en sus músculos, ¿no? Son muy flexibles. Y por ello, cuando el niño se para,
se pone de pie, todo su peso sobre los piececitos, el puente se hunde, ¿no? Y el talón se va a desviar hacia afuera. Pero sin embargo, si nosotros hay una prueba, nosotros ahorita vamos a ver, le ponemos de puntitas, entonces se vuelve a aparecer el arco o el puente, ¿no? Y el talón se coloca inmediatamente hacia adentro. Entonces, ese sería un pie plano flexible. Eso es natural. Entonces, nosotros le explicaríamos a la mamá que hay que esperar, debe hacer ejercicios. Antes, era todos zapatos ortopédicos, ¿no? Ustedes veían a los chiquitos con sus semejantes zapatos corriendo. Hoy en día no. La base, aunque los traumatólogos siempre hay que derivarlos a ellos, si es que es un pie plano rígido, ellos tienen que dar la mejor indicación, pero ellos mismos dicen que ya no están usando los zapatos ortopédicos, sino los mandan a rehabilitación, hay ejercicios especiales para los piececitos planos de los niños, ¿no? Entonces, cuando un pie planito es rígido, ya hemos visto el pie plano flexible, es algo natural porque el niño se para, ¿no? Y todavía toda su estructura no, o sea, no está bien formada, entonces por su peso lo va a aplanar, ¿no? Es por eso también de allí que de esto es que no se debe usar el andador, ¿no? Antes los andadores, todos los chiquitos veían con andador, ahora no. Es sumamente peligroso. Uno, los andadores son como darle a un niño un auto y él se va a desplazar empujándose y va a jalar de repente algún tóxico y si está cerca de las gradas se va a desbarrancar por las gradas y si lo pusieron en un segundo piso, de repente se cayó al primer piso o si está cerca de una cocina va a jalar la olla y el pobre niño va a terminar quemado. Entonces, ahorita los pediatras decimos, está proscrito el andador, ¿no? Por eso un andador creo que cuesta 10 soles. Nadie los compra y no los deben de comprar. Otra cosa, puede alterar el pie, porque está chiquitito, lo ponen, ¿no? Está el chiquito jugando, ustedes lo ven, ¿no? Todo, y él está todo contento todo el día. Y está con sus piececitos arrastrando y trata de pararse cuando todavía no están todas sus estructuras como debe ser. El niño se va a parar cuando él tiene la fuerza suficiente para incorporarse, ¿no? Pero si en el andador está, eso va a favorecer también el pie plano, ¿no? Y también los traumatólogos dicen que puede alterar la cadera, por eso no debemos colocarles. O sea, cuando usted, la mamá, les diga, doctorcito o doctorita, ¿le puedo comprar andador? No. La respuesta es no. La siguiente. Entonces, estas son las maniobras, ¿no? Estas tienen que aprenderse, son las maniobras del Jack Test. Entonces lo ponen ahí al niño paradito y le jalan, ¿no? El pulgar hacia adelante y se va a formar el arco. O lo otro es colocarlo de puntillas, ¿no? Miren, está el pie plano, pero al colocarlo de puntillas aparece el arquito. Entonces usted dice, no, es un pie plano flexible, pero si a pesar de que ustedes le hacen estas maniobras y sigue plano, entonces esto es patológico, ustedes tienen que mandarlo inmediatamente al traumatólogo para que él vea qué es lo mejor que va a pasar con el niño, ¿no? Pero ustedes mientras le pueden este, informar a la mamá que debe de hacer ejercicios, ¿no? Es importante ahora todos los ejercicios para que el niño tenga más fortaleza en sus piececitos, ¿no? Y también deben de ser una adecuada nutrición, ¿no? Para tener más sólidos sus huesitos. La siguiente. Ahora vamos a ver las deformidades de los dedos del pie. Recuerden el hallux valgus, que es la prominencia de la primera articulación, ¿no? En la parte metatarsofalángica y ahí, ¿no? El primer dedo está desviado, en valgo, ¿no? Hacia afuera y generalmente en pronación, ¿no? La siguiente. También recuerden, miren, muchas veces nacen los chiquitos y ustedes ni cuenta se dan y después viene la mamá a consulta y dice, doctorcito, mi hijito había tenido un dedito más y en la historia no dicen nada, o sea, no lo miraron. Tienen que hacer cuando estén ustedes, esto obvio que va a ser desde que nace, ¿no es cierto? No le va a crecer luego ningún dedo. Ustedes, desde que nace, tienen que hacer un adecuado examen físico al niño. O sea, si está con porquitos, tienen que quitarle, ¿no? Y entonces la polidáctil es una de las malformaciones más frecuentes y puede ser preaxial de un dedo o posaxial a partir del quinto dedo, ¿no? Entonces, hay niños que nacen con 6, 7, a veces 8 o más deditos, ¿no? Entonces, recuerden siempre quitarle los mediecitas, quitarle los zapatitos para examinar al niñito, ¿no? Otra de las patologías frecuentes, la siguiente es la sindactilia, ¿no? La sindactilia es la fusión, ¿no? De dos deditos, ¿no?
que puede ser totalmente como en la mano derecha completa o incompleta, ¿no? Puede afectar, dice, más frecuente al tercer y al cuarto dedo. La siguiente. O que un dedo sea más grande, ¿no? Que sería la macrodactilia. La siguiente, otra de las patologías bien frecuentes, vamos a ver qué es el genu varu, ¿no? Genu varu, ¿no? A ver, la siguiente. Ya, ese es el genu varu, es lo que llamamos los chuequitos, ¿no? La anterior, por favor. Entonces es una deformación de las rodillas, ¿no? Cuando los tobillos se tocan, pero las rodillas están bien separadas entre sí. Entonces están arqueadas las piernitas, ¿no? Es común, es común en el niño. O sea, la mamá lo único que hay que decirle que hay que esperar, ¿no? Primer y segundo año de vida. Generalmente tienden a resolverse, ¿no? Antes de los 3 años. Pero siempre es bueno mandarlos al traumatólogo para ver, sobre todo si es que una extremidad tiene este genuvaru y la otra está normal. Entonces, esto sí sería patológico, pero cuando las dos son, generalmente hay que esperar, ¿ya? Hay que ver siempre la distancia, ¿no? Juntarle bien los tobillitos y la distancia entre las rodillitas. Dice que podría ser normal hasta los 6 u 8 centímetros, ¿no? Si es que es más, eso ya nos indicaría que es algo más patológico. O sea, le juntan bien sus pies, sus piernecitas y le tratan de juntar sus tobillitos y miden ahí, ¿no? Si la distancia es más de 6 a 8, es mejor que lo evalúe el traumatólogo. Entonces, la siguiente, recuerden, este es el genu varo, ¿no? Ahora la siguiente, genu varo, ahora la siguiente, a ver, para que vean, valgo las piernas en X, ¿no? O hacia afuera, ¿no? A ver, la anterior, por favor. Entonces, el genu valgum o rodillas pegadas o rodillas en X, ¿no? Es un proceso fisiológico en todos los niños, ¿no? Y a partir de los 2 años hasta los 7 años. Pero es importante, como han visto en la siguiente diapositiva, medir, ¿no? La distancia entre los malleolos. O sea, se separa la niñita y con las rodillitas juntas, entonces hay que medir, ¿no? La distancia entre los malleolos. Es leve si es de 6 a 8, moderado, miren, hasta los 10 centímetros y severo si fuera más de 10 centímetros. Recuerden, ahí el ángulo está alterado, ¿no? Y va a producir después las famosas artropatías de rodilla, ¿no? Por eso es importante descubrir el genu valgum y que sea evaluado, ¿no? Por el traumatólogo. La siguiente. Entonces, recuerden, el genu valgo, esa es una patología también frecuente. La siguiente, también es importante medir los miembros inferiores, ¿no? Los niñitos. Puede haber que un miembro sea más largo o más corto, y eso se llamaría dismetría de los miembros inferiores, ¿no? Que quiere decir diferente medida, ¿no? Dice que más o menos un 10% de la población tiene una extremidad más larga, sin ninguna causa aparente, ¿no? Pero debe ser menos de 1 centímetro. O sea, el 10% más o menos de toda la población tiene una dismetría, pero equivale a menos de 1 centímetro, sin tener ninguna patología. Pero siempre es bueno preguntar, ¿no? Porque puede haber que haya enfermedades que puedan alterar el crecimiento de la extremidad, alguna malformación congénita, algunos síndromes, algunos traumatismos, accidentes de tránsito, colocación de catéteres femorales o punciones de los huesos, ¿no? Algunas enfermedades de la infancia o problemas musculares que podrían provocar acortamientos, ¿no? La siguiente. O sea, dismetría, recuerden, diferente medida, ¿no? Y a veces, cuando son más grandecitos y se pueden parar, dice que se usa el pelvistato, ¿no? Y entonces hay una inclinación pélvica, ¿no? Cuando hay una dismetría, ¿no? De una extremidad. Y si le ponen una cuñita, entonces el pelvistato ya se pone en forma horizontal, ¿no? La siguiente. O sea, miren, tantas cosas, o sea, no nos alcanzaría el tiempo para hacer la historia clínica, ¿no? Pero debemos de ver por lo menos lo básico en el niño, ¿no? Y también si queremos evaluar la dismetría, lo colocamos al chiquito así en cúbito dorsal, ¿no? Y con las rodillas flexionadas y se ve, ¿no? Si el largo es igual o es diferente. La siguiente. Ujú.
Luciana, tenemos hasta las 3:15, ¿no? ¿Sí? Luciana, Luciana, ¿me escuchas? Luciana, o Ximena, ¿me escuchas? Doctora, las clases son hasta las 3:15. 3:15, ya. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora, Ya, se lo escucha. ya. Muy bien. Yo dije, como nadie me contestaba, dije, de repente no me escuchan. 3:15. Ya, otra de las cosas que es importante, esto, displasia el desarrollo de la cadera. Recuerden, antiguamente la famosa luxación congénita de la cadera, ¿ya? El término de displasia de cadera engloba alteraciones en la forma de la cabeza del fémur. El fémur tiene su cabeza, ¿no es cierto? Y el acetábulo donde encaja la cabeza del fémur. O puede ser de uno o de ambos, ¿no? Y hasta ahora no se sabe exactamente por qué se produce esto, pero puede ser herencia, factores mecánicos como la posición en el útero. Dice que la posibilidad de que el niño esté en podálico podría ser, o que tenga poco líquido amniótico, o también dice la forma de envolver a los recién nacidos. Ya no se debe de envolver como antes, ¿no? Como así, hasta una cinta le ponían encima al pobre niño, o por alguna debilidad de los músculos. La siguiente, ¿no? Es importante hacer la evaluación, ¿no? A ver, la siguiente les voy a ver. Estoy acá. Ujú, ya. Cuando un niño nace, debemos de tratar de abducir, ¿no? Abrir la piernita. Y se supone que debe abrir hasta ponerse en forma horizontal con la mesa de trabajo, ¿no? Entonces, si hay, no puede abrir bien, nosotros ya ponemos cadera, limitación de la abducción, ¿ya? Y también debemos ponerlo así y ver los pliegues, ¿no? Tanto anteriores como posteriores. Y los pliegues, a veces porque son gorditos, hay un montón de pliegues, pero los más patológicos son los que más se acercan a la región glútea o a la región de la cadera, ¿no? Por ejemplo, aquí pondríamos asimetría de pliegues. La siguiente. Y recuerden, es la maniobra de Ortolani, que es una prueba que se utiliza para detectar la luxación de la cadera, ¿no? Igual lo ponen al neonatito, como han visto, de cúbito supino, flexionan la cadera y las rodillas, ¿no? O sea, se une la rodillita y el examinador, a ver la siguiente, mejor vamos a ver por esta, ahí está. Entonces, abres, ¿no? Y al colocar el dedo medio más o menos a nivel de la cadera van a sentir un crank. Quiere decir que la cadera estuvo luxada e ingresa, ¿no? Y la maniobra de Barlow es al revés. Entonces, en vez de abducir, abres, ¿no? La caderita y sale otra vez la cabeza del fémur, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer la maniobra de Ortolani y la maniobra de Barlow, ¿no? Y también si lo ponen con las piernecitas, bien el signo de Galea, sí que una puede ser más de diferente dimensión, ¿no? Recuerden la maniobra de Ortolani y la maniobra de Barlow, ¿no? Al abrir, al abducir y al abducir. La siguiente. La columna, recuerden, también tenemos que examinar la columna, tenemos curvaturas normales, tenemos lordosis cervical, lordosis lumbar y en el tórax cifosis, ¿no? Puede haber una escoliosis de formación, ¿no? O una cifosis, una flexión exagerada. La siguiente. La escoliosis, hay un test, ¿no? Test de inclinación, o sea, el niñito lo hace inclinar con los bracitos hacia adelante y miren, hay la test de la inclinación o test de Adams, ¿no? Y el niñito, hay que hacer, agachar al niñito y miren cómo se ve, ¿no? Como una elevación asimétrica. La siguiente. Y la cifosis, ¿no? Normalmente dice que podría hasta 40 grados, pero en el lado derecho, miren, es un niño con una cifosis muy marcada. La siguiente. El cuello. Aparte, cuando nace un niño, podemos encontrar la siguiente, a ver, para que vean, ahí está. Entonces, está dirigida su cabecita hacia un lado, ¿no? ¿Por qué? Porque el músculo esternocleidomastoideo está contraído, entonces tiene una tortícolis muscular congénita. Entonces, el niñito va a dirigir y su mentón lo va a dirigir hacia el lado contrario, ¿no?
La siguiente, eso van a ver sobre todo cuando ustedes estén en neonatología para que usted, y la parálisis braquial, ¿no? Que el niño nace, generalmente está esperando el doctor Gutiérrez. La siguiente, a ver. Entonces, es un trauma obstétrico, ¿no? Generalmente en el parto han jalado el bracito ya han elongado el plexo. ¿Ah? La siguiente. Y el ganglión. Recuerden, son quistes, son tumoraciones benignas y se observa a lo largo de los tendones o de las articulaciones. La siguiente. A ver, van a ver en la figurita mejor. Ahí está, los gangliones, ¿no? Y son frecuentes. La siguiente. Ya estamos sobre la hora. La camptodactilia, ¿no? Es una contractura no traumática en la flexión de la articulación interfalángica, ¿no? Ustedes van a ver que el niñito le tratan de estirar los deditos y no se puede. Entonces, eso se llama camptodactilia. La siguiente. La clinodactilia generalmente se produce en el quinto dedo y en la desviación hacia el plano coronal o radiocubital. La siguiente. Ya estamos para tener el pulgar hipoplásico, ¿no? La siguiente. Y síndrome de bandas amnióticas, ¿no? Hay que tener, a veces los niños nacen con ausencia de alguna extremidad, incluso puede fallecer un niño de acuerdo a dónde se ha formado la banda amniótica y puede producir unas diversas malformaciones. La siguiente. Ahí ven, una mano. La siguiente, los deditos, la manito, el piececito. La siguiente. Y polidactilia, ¿no? Siempre, por eso siempre cuando nace un bebé tenemos que hacer un examen muy minucioso. Ya les he dicho, la historia clínica es lo más importante que debe realizar el alumno o el interno, el residente o el asistente para llegar a un diagnóstico. Ya les he dicho, el 90% se basa en una buena historia clínica. La siguiente. Y la sindactilia, ¿no? Ya saben que es la fusión de dos dedos, ¿no? Puede ser parcial o completa. En este caso son completas. La siguiente. Y eso es todo. Muy bien. Nos vemos. ¿Alguna pregunta? Futuros doctores y doctoras. Que ya nos vamos a ver al próximo año en diciembre. Tengo una consulta. Doctora. Sí, te escucho. Doctora, en caso del pie plano flexible, ¿hasta qué edad es normal? Más o menos hasta los 5 años, ¿no? Ok, doctora, muchas gracias. Recuerda, el pie plano flexible, le tienes que hacer la maniobra de jalar el primer dedito del pie o hacer el test de pararle de puntitas. Entonces, si se forma, es un pie plano flexible, pero si no forma el arco, va a ser un pie plano rígido, y ese sí tenemos que evaluarlo al traumatólogo. ¿Ya? Muy bien. Sí, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, los dejo. Hasta luego. Cuídense Gracias, mucho doctora. Hasta y que luego. Dios siempre los Hasta luego. bendiga. Gracias, doctora. Adiós. Muchas gracias, doctora. Gracias, Chao. doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Listos para comenzar su clase. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Por favor, me avisan apenas puedan ver el PowerPoint. ¿Puede ver? Sí, doctor. Ya Sí, se ve. doctor, sí se puede ver. Ya. Bueno. El tema que nos toca ahora es uno de los temas más comunes
en la atención del paciente pediátrico, sobre todo en la consulta externa. También lo vemos en la emergencia, ¿no? Y les va a servir bastante a ustedes cuando estén haciendo su internado y sobre todo en las postas, porque son ustedes a los primeros que van a recurrir. La idea no es hacer un curso de dermatología pediátrica, ¿no? No somos especialistas en esa área, ojo, y tampoco es de interés de ustedes puedan aprender las vicisitudes de todo un tema tan interesante como es la dermatología. Pero lo que nos interesa como docentes y a mí como el docente encargado de este tópico y de las prácticas que vamos a ver al próximo semestre con ustedes, es que ustedes sepan identificar los casos más importantes, ¿no?, de la patología pediátrica para que le saquen utilidad al curso, ¿no? Muchas veces uno estudia muchas cosas y en la práctica no tiene ningún provecho. Entonces, nuestra idea es de que ustedes puedan aprovechar todo lo que vamos a ir mencionando para que puedan sacarle el máximo provecho. Dentro de esto, miren, las competencias que ustedes deben alcanzar. Realizar una correcta anamnesis dirigida al área dermatológica. Ya lo ha dicho mi colega antes de terminar la clase, ¿no? El examen de historia clínica es básico para llegar a un diagnóstico correcto. Y eso es la cosa más importante que nosotros tenemos que tener en mente siempre. La tecnología, los avances de imágenes, todo, nos están ayudando a hacer mejores y más precisos diagnósticos, pero en función de una buena historia clínica, ¿no? Y en dermatología, describir adecuadamente las lesiones elementales es la base inicial para poder llegar a un buen diagnóstico. Y muchas veces nos estamos acostumbrando simplemente a decir ronchas, manchas y se acabó, ¿no?, en la descripción. Y eso es, cualquiera de ustedes que revise una historia clínica, ¿no?, en el hospital o en una posta se va a dar cuenta que muchas veces leyendo la historia clínica uno no puede llegar ni siquiera a una presunción diagnóstica dermatológica. Hemos tenido experiencia de muchas veces revisar historias durante la visita médica y cuando le explicamos, cuando le pedimos al interno o al residente que nos diga qué diagnóstico tiene en función de unas lesiones, no sabe qué decirnos, le pedimos que lean la historia clínica y la historia clínica en el aspecto de piel dice normal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por la rapidez, porque no se le da mucha importancia a esto, ¿no? Y generalmente no se revisan pues las historias clínicas y ese es nuestro gran error, ¿no? Entonces tenemos que asociar dentro de estas competencias que ustedes deben alcanzar el cuadro clínico, ¿no?, las lesiones que estamos viendo, ¿no?, para poder establecer un diagnóstico presuntivo y definitivo correcto, ¿no? Hay que diferenciar las diferentes patologías y eso de acuerdo a las lesiones y vamos a ver la secuencia cómo se hace y sobre todo conocer los principales exantemas en el paciente pediátrico. Vuelvo a repetir, la idea no es hacer una clase, ¿no?, de dermatología pediátrica, ¿no?, sino los conceptos básicos para que ustedes puedan defenderse adecuadamente. La literatura es la misma que está en el programa curricular, pero nosotros les hemos añadido algunos atlas, ¿no?, como los que están viendo, Dermatología Pediátrica 2010, Cain 2002, John Albizu 2015, o cualquier atlas que ustedes puedan conseguir, porque es muy importante ir revisando las lesiones una y otra vez para poder fijar, ¿no?, el diagnóstico de las mismas. Dicen que lo que se ve, ¿no?, se aprende bastante, pero lo que se ve y se toca se aprende mucho más. Lamentablemente ustedes por este problema del COVID les falta esta parte importantísima, ¿no?, de tocar las lesiones que muchas veces nos han permitido dar, ¿no?, el diagnóstico correcto. Muy bien. Y así es muy común que tengamos nosotros en la historia clínica, ¿no?, descrito casos que llegan a la emergencia o llegan a la consulta en una posta, ¿no? O, ¿no?, y lo típico de ahora, ¿no?, que nos mandan por el WhatsApp, ¿no?, creyendo que el médico es un médico que ha estudiado solo para contestar por WhatsApp. Es un error que se está cometiendo, ¿no? Y yo les sugiero no incentivar eso, salvo excepciones, pues, ¿no?
pacientes muy críticos o alguna cosa muy especial, pero no se acostumbren ustedes a responder por WhatsApp, ¿no? Consultas. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿no? Lo que se va a traducir es que no van a valorar adecuadamente sus opiniones y después les van a reclamar porque se equivocaron probablemente en algún diagnóstico, ¿no? Entonces, fíjense lo que puede pasar, ¿no? Entonces, nos traen un niño, ¿no? Con este tipo de lesiones y lo primero que se nos ocurre decir, pues, es una alergia. Y la mamá nos dice, es una alergia, o viene con la idea que les ha picado la araña, no dice mordida por la araña, sino dice, le ha picado una araña, ¿no? Entonces nos encontramos frente allá con un diagnóstico de la familia, ¿no? O del farmacéutico, o de la enfermera, o del técnico, ¿no? Y nosotros tenemos que entrar ahí a tallar con nuestros conocimientos, ¿no? Como pueden ver ustedes ahí, ¿no? Lo que se está viendo, acá son algunas lesiones ya que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Miren, hay una lesión periférica, ¿no? Eritematosa, acá la estamos notando mucho más. Y al centro estamos viendo una vesícula, ¿no? Entonces, uno mirando la lesión ya puede tener muchas veces la guía diagnóstica, pero viene lo importante también, que es preguntar qué ha pasado, ¿no? Entonces, y ahí es donde la madre nos dice, doctor, mi hijito tiene 5 años, le está doliendo, le está picando, que creció, que le sale una aguadija de esos granitos que se le revientan desde hace 3 días luego de ir al parque, ¿no? Entonces uno comienza a hacerse la presunción, ¿qué cosa es? ¿No? Cuando piensa uno que ha ido al parque, lo primero que piensa es una picadura de un insecto o una mordedura de una araña, ¿no? O una reacción alérgica, ¿no? Entonces sobre esas 3 cosas nos vamos ciñendo, ¿no? Para poder enfocar. La edad es importantísimo porque hay alergias, ¿no? O reacciones que son más comunes en los niños y hay otras que son más comunes en las personas mayores. El dolor ya nos orienta a una patología determinada, el escozor también. Y la secreción, esa secreción puede ser con pus, puede ser una secreción como agua, puede ser una secreción sanguinolenta. Entonces, todos esos datos son importantes para llegar a un diagnóstico. Y si me olvido, por favor, al final, ¿no? Me van a preguntar qué diagnóstico final tenemos sobre este caso, ¿no? Y qué lesiones se han visto. Miren, y una de las cosas muy importantes que yo les digo, ¿no? Y que lo vamos a reforzar cuando hagamos la práctica de dermatología el próximo semestre, y ojalá las condiciones sanitarias permitan que sea presencial, ¿no? Es lo que yo llamo la tarjeta de presentación. Los niños entran a la consulta y yo lo primero, esa es mi experiencia, eso es lo que yo hago y es lo que yo les sugiero tener en cuenta siempre. Lo primerito que yo veo al niño es su carita, pues, ¿no? El niño que entra riéndose, entra llorando, entra temeroso, ¿no? La forma de respirar, cómo están las narices, ¿no? Las fosas nasales, ¿no? Y me estoy fijando en esto que están viendo ustedes acá, ¿no? Miren ustedes esa manchita, esa ojera que tiene el bebé, esa ojera que tiene el niño, y que yo les sugiero tener muy en cuenta, sobre todo cuando hablemos el próximo semestre de las alergias, porque es un dato que nos va a orientar, no es un dato patognomónico, pero sí es un dato que nos va a orientar a poder enfocar a nuestro paciente desde un punto de vista atópico. Estas ojeras que un niño no debería tener es un reflejo de la atopía que puede tener el niño y nos orienta que este niño, dentro de un examen general, podríamos encontrar lesiones dérmicas, alérgicas, problemas nasales alérgicos, problemas óticos alérgicos, problemas oculares alérgicos, problemas pulmonares alérgicos tipo asma, problemas intestinales alérgicos, ¿no? Entonces es un dato muy importante asociado a este dato que están viendo ustedes acá, que les estoy señalando, ese pliegue, ¿no? Que es el famoso pliegue de Denny Morgan, ¿no? Datos muy importantes. Entonces, solo al verlo al paciente, ¿no? Nos está dando una orientación diagnóstica, como en el anterior caso que mirábamos ahí, una mancha color rojiza y un puntito como que está lleno de algún líquido,
¿no? Que nos orientan a la patología como diagnóstico final, ¿no? Y con eso nosotros podemos ir orientando, ¿no? Junto con hallazgos como el siguiente, ¿no? El famoso dermografismo positivo, ¿no? El dermografismo rojo que habla de una hipersensibilidad, irritabilidad de la piel al trauma, ¿no? A un trauma intencional o no intencional, ¿no? Y ustedes mismos pueden hacerse a todos ustedes inmediatamente en el abdomen o en el brazo y ver si alguno de ustedes tiene este problema de dermografismo. Este es el dermografismo rojo, ¿no? Y también hay otro que es el dermografismo blanco. Ambos están relacionados a problemas de hipersensibilidad, ¿no? Y que nos permiten entender el problema del paciente, ¿no? Miren ustedes ahí, ¿no? Entonces, esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta para poder orientarnos hacia un diagnóstico, ¿no? Si estas lesiones que estamos viendo acá son permanentes, podríamos hablar de unas lesiones de rascado, pero si las vemos que son después de un trauma, podemos pensar de un problema de atopía, ¿no? Estas lesiones blancas, y llegar a un diagnóstico después de examinar completamente a nuestro paciente. Entonces, esas lesiones que estamos viendo ahí. Miren, lesiones en el cuello, ¿no? Miren ustedes acá este tipo de lesión circular, y acá más notorio, una lesión que cualquiera diría cuando lo vemos, tenemos una palabra muy metida a nosotros y la población, ¿no? Hongos, ¿no? Lo primerito que creemos cuando vemos ese tipo de lesiones con escama seca, pensamos en hongos, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprender a diferenciar, y para eso tenemos que ver, por ejemplo, que acá hay una lesión de tipo circular, ¿no? Miren ustedes, casi es una forma circular, ¿no? Con unas lesiones en el borde y otras diferentes al interior. Acá notamos que no es circular, pero miren ustedes, ¿no? Tiene esta forma media ovalada, ¿no? Entonces, todo este tipo de lesiones nos permite a nosotros orientar al diagnóstico, ¿no? Y comenzamos a describir lesiones como las que vemos acá, ¿no? De aspecto circular, ¿no? Que parece un punteado eritematoso, ¿no? Y sobre una piel que se nota reseca, ¿no? Una piel con pequeñas escamas. Todo eso ya nos va orientando hacia qué nos podemos enfocar. Entonces, esas cosas son importantes para que ustedes puedan tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico. Por lo tanto, los antecedentes básicos en la historia clínica, ¿no? Preguntar antecedentes de atopía y asma, y a veces no solo contentarse con la respuesta del padre o de la madre, porque la experiencia nos ha enseñado de que muchas veces ellos están negando tener alergias, ¿no? Se miran entre ellos, se dicen no tengo ninguna alergia, yo tampoco, ¿no? Y uno los ve que están llevándose la mano a la nariz, están con la nariz congestionada o están con los ojos rojos, ¿no? Entonces, y les preguntamos, ¿ustedes de cuándo tienen eso? Así toda la vida. Y como toda la vida lo han tenido, lo creen que es una cosa normal. Entonces, muy importante. Igual el problema del asma. Muchas veces el familiar cree que asma es estar con dificultad respiratoria permanente, ¿no? Y cuando le preguntamos, ¿recibe inhaladores? Sí, doctor, recibe cada cierto tiempo cuando le viene tos. Pero no le han dado eso por asma. No, doctor, le han dado por la tos, ¿no? Y eso tenemos que entenderlo en el sentido de que hay muchos médicos, lamentablemente, que por no perder al paciente, le dicen, no tiene asma, lo que tiene solo es una flemita, que por eso para soltar le damos el inhalador, ¿no? Y el papá que no quiere escuchar el diagnóstico de asma, lo escoge ese médico, ¿no? Y el que le dice que tiene asma, ¿no? Lo tilda de, no, el doctor no sabe, lo que sabe es dar inhalador por asma, pero a mí me ha dicho el otro doctor que solo es una alergia nada más, ¿no? Entonces, siempre inquirir porque esto nos va a permitir llegar a un buen diagnóstico dermatológico. Los factores ambientales son muy importantes. Hemos tenido cuadros, ¿no? Respiratorios asociados a problemas dérmicos porque al lado de la vivienda hay una pollería o porque en la zona donde viven es el campo, ¿no? Que tiene que ver mucho. Historia familiar es importante y el uso de drogas también. Por lo tanto, la historia clínica es una de las cosas más importantes que ustedes deben tener en cuenta. Y
¿Cuál es lo que tienen que ver? La edad es una cosa importante. La duración de las lesiones es básico también para poder llegar a un diagnóstico. La localización, la distribución y la progresión, ¿no? Todos esos tres aspectos importantísimos. Los síntomas generales asociados y los antecedentes dentro de estos de las vacunas, ¿no? ¿Cuál es más importante de ellos? Ustedes ven que no tiene un punto de origen este tipo de lesiones que hemos puesto, ¿no? Todas van señalando a la siguiente. ¿Por qué? Porque todas ellas son importantes. Es decir, si nosotros omitimos alguna información de estos 5 puntos, ¿no? Probablemente nos estemos olvidando de algo y nuestro diagnóstico no sea el correcto. Y para poder hacer un diagnóstico es importante conocer las lesiones primarias, las más comunes que podemos ver. La ampolla. ¿Quién no ha sufrido alguna quemadura o después de caminar bastante tiempo, sobre todo en la época, ¿no? Cuando uno era estudiante, muchas veces no había para pagar el pasaje, o cuando hemos ido a Chapi, algunos de ustedes, ¿no? Han tenido ampollas que es clarito, es una colección mayor de 0.5 centímetros, con un contenido en su interior, como estamos viendo acá. Bien típico la ampolla. La mácula, ¿no? Que es una de las lesiones más comunes. ¿Qué es una mácula? Es una mancha, ¿no? No es una roncha, es una mancha, algunos llaman mancha. Es decir, es una lesión que no sobresale sobre la piel, ¿no? Que puede ser de color rojizo, la más común, ¿no? Rosado, puede ser de color violáceo, ¿no? Y la mácula es una de las lesiones más comunes que van a ver en las lesiones dermatológicas pediátricas, ¿no? Junto con la pápula. Noten ustedes la diferencia de las lesiones entre la mácula y la pápula. La pápula sí ya se convierte en una lesión que sobresale el nivel de la piel, ¿no? Y puede tener diversas formas, ¿no? Pero lo más importante es que yo la puedo tocar. La mácula la miro, pero cuando paso mi mano sobre la lesión, prácticamente yo no noto ninguna diferencia entre lo que es la lesión y la lesión y la piel sana. En cambio, en la pápula claramente voy a notar ahí el relieve, ¿no? Entonces la pápula puede tener una forma circular, como es el caso que están viendo, como puede tener diferentes formas, ¿no? Y a veces puede haber una combinación de todas estas lesiones primarias. El nódulo que estamos viendo, ¿no? También es una lesión más circunscrita, ¿no? Donde podemos ver una lesión, ¿no? Claramente delimitada, ¿no? Dura muchas veces, ¿no? Dependiente de a veces solo de la piel o a veces del tejido celular subcutáneo, depende de qué tipo de nódulo sea, ¿no? El tumor que estamos viendo ahí, en este caso es un hemangioma. Recuerden que en la descripción semiológica nosotros hablamos de tumoración, ¿no? Y la denominación de tumoración no es sinónimo de problema oncológico, ¿no? Yo tengo una tumoración, por decir, ¿no? De color rojizo en la zona del dorso y resulta ser un hemangioma cuando uno lo describe, ¿no? O sea, es un problema oncológico y otra cosa es la descripción semiológica de la tumoración. La vesícula. Noten ustedes la vesícula acá, es una lesión menor de 0.5 centímetros con contenido líquido en su interior. Noten la diferencia entre una ampolla y una vesícula. Y si recuerdan la primera lámina que hemos visto, ¿no? Van a notar ahí que ya estamos describiendo dos tipos de lesiones. Lo que estábamos mirando ahí, esa coloración rojiza que rodeaba a una lesión central, que son máculas, ¿no? Y además notábamos una vesícula. Entonces ahí hay unas lesiones maculares con vesícula acompañados, ¿no? De un eritema, ¿no? Entonces son lesiones primarias que hemos visto en el caso clínico al inicio. Lesiones secundarias. Ahí vamos a tener, ¿no? Escamas, que se ve sobre todo cuando tenemos niños que tienen problemas de obesidad, sobrepeso, tendencia a la diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿no? Que es la acantosis nigrans en el cuello, a veces con problemas de ictiosis. Las costras que estamos viendo acá, miren ese tipo de costra que parece una miel, ¿no?
que son las famosas costras mielicéricas típicas del impétigo, una de las enfermedades más comunes de los niños menores de 5 años, que justamente la zona más común es la cara, puede salir en cualquier sitio, la úlcera. Uno cuando mira una úlcera no se olvida, ¿no?, cómo son las úlceras, ¿no? Después la escara, que sobre todo en los niños que tienen problemas neurológicos como parálisis cerebral, ¿no?, vamos a encontrar y debemos buscar porque son fuentes de infección, ¿no? La liquenificación, una piel, ¿no?, engrosada con aumento del cuadriculado de la piel, como estamos viendo acá, ¿no?, que a veces pensamos que esta liquenificación es propia de los pacientes mayores. Sin embargo, encontramos muchos niños con este tipo de piel, sobre todo, por ejemplo, en los codos, rodillas, ¿no? Y esto es producto, a veces, producto de un problema atópico que ya lo tienen tiempo. Una atopía es una tendencia a las alergias, ¿no? Entonces, tenemos lesiones primarias y tenemos lesiones secundarias, ¿no? Entonces, acá tenemos una descripción de ellas, ¿no? Primarias, hemos visto mácula, roncha, a veces le llaman roncha cuando es la pápula, el nódulo, tumor, el quiste, vesícula, ampolla, pústula, ¿no? Y las secundarias, ¿no?, escamas, caras, costras, escoriación, como la que estamos viendo en la lámina, la fisura, úlceras, atrofia, esclerosis, cicatriz, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, estamos viendo, ¿qué cosa? Una vesícula, depende del tamaño, ¿no? Pero acá ya tiene el aspecto de una ampolla por la extensión, contenido líquido mayor de 0.5 centímetros. No se olviden eso, para hablar de ampolla. Y menor, ¿no? Vamos a suponer esta, podría ser una vesícula menor de 0.5 centímetros. Entonces, esos datos son muy importantes para que ustedes tengan. En la descripción semiológica, lo primero, describir las lesiones primarias y secundarias a fin de poder, junto con el resto de la historia clínica, hacer un diagnóstico correcto, ¿no? Y nosotros vamos a tener esto cuando vemos un paciente que viene con una lesión. Si la lesión es elemental, es una lesión primaria o es una lesión secundaria. Segundo, si las lesiones que tienen son localizadas o generalizadas. Por ejemplo, no es lo mismo tener unas lesiones vesiculosas que me afectan todo el cuerpo de vesículas, como es el caso de la varicela, o de repente vesículas que solo me afectan, ¿no?, la zona que irradia por un nervio, que vendría a ser un virus del herpes zóster, ¿no? Entonces, esos dos datos son muy diferentes, a pesar que los dos tienen vesículas, ¿no? Sin embargo, es la distribución lo que nos va a hacer el diagnóstico. Si es una lesión única o es una lesión polimorfa, ¿no? Por ejemplo, en una urticaria, a veces vemos sabones, ¿no?, que son ronchas que nos salen. Alguno de ustedes debe haber sufrido alguna de sus urticarias, salen unas tremendas ronchas. O es un eritema polimorfo, es decir, que tiene diferentes formas. Por ejemplo, la varicela. En la varicela vamos a encontrar máculas, pápulas, vesículas umbilicadas, costras hemáticas y costras purulentas, ¿no? ¿Cómo ha ido esta erupción, ¿no? Por ejemplo, si apareció en la cabeza y se ha dirigido a los pies, como son, por ejemplo, el sarampión, la rubiola, o si es centrífugo, por ejemplo, es decir, que aparece en el abdomen y se va hacia las extremidades, como es el exantema súbito, que es la enfermedad viral más común en los menores de 2 años, o si es centrípeto, es decir, ¿no?, que aparece en los brazos y en las extremidades y se dirige al abdomen, al tronco, ¿no?, tórax y abdomen, como es en el eritema infeccioso, ¿no? El color, si es rosado, purpúrico, violáceo, la mayoría de las lesiones van a ser rosadas, un poquito rojitas, ¿no? Pero son todos estos datos que nos permiten hacer un correcto diagnóstico desde el punto de vista dermatológico. Y nosotros ahí vamos a tener, ¿no?, las principales exantemas, ¿no?, virales, en este caso, que ustedes tienen la obligación de conocer. Es verdad que ustedes van a tener una clase de enfermedades virales, pero recuerden que los virus son muchos, entonces vayan estudiando ustedes desde ahora cada una de estas enfermedades, porque es básico. ¿Por qué? Porque para poder hacer el diagnóstico, ¿no?, necesitan conocer toda la enfermedad, no solo la descripción semiológica de las lesiones, porque la mayoría de ellas tienen la misma, ¿no?,
configuración de lesiones, como vamos a ver. Miren, el sarampión se caracteriza por lesiones maculopapulares eritematosas. Tiene un exantema morbiliforme. ¿Qué significa? Que la piel tiene zonas enfermas y tiene zonas sanas, ¿no? Perdón, tiene zonas sanas y tiene zonas enfermas. Ese es el exantema morbiliforme. ¿Y cómo hago entonces el diagnóstico de sarampión? ¿No? En primer lugar, los antecedentes de inmunización, es muy importante. Segundo, los signos acompañantes, fiebre, tos, congestión nasal, el catarro oculonasal me hace el diagnóstico, ¿no? El genio epidemiológico, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que está dando en la actualidad como enfermedad, ¿no? Ahora, por ejemplo, ustedes ven dolor de garganta y fiebre y lo primero que piensan es en COVID, ¿no? Entonces, eso es el genio epidemiológico, ¿no? Cuando alguien me dice tengo dolor de garganta y fiebre, lo primero que yo pienso es el COVID, independientemente de su edad, ¿no? Igualito, ¿no? Cuando hay este tipo de eruptivas, lo primero que preguntamos, ¿qué eruptiva hay en este momento, ¿no? Para poder llegar a un diagnóstico. La progresión, estas lesiones aparecen en la cara y se van extendiendo hacia los pies, ¿no? En 3 días, y a partir del 4º día comienza a desaparecer en el mismo orden y en 7 días desaparecen. Entonces, miren, estamos viendo dónde inicia, cómo progresa, qué signos acompañantes, antecedentes de vacuna, etcétera, ¿no? Entonces, y ustedes deben tener en cuenta ahora, con más razón, el sarampión, porque a raíz de la pandemia del COVID, las campañas de vacunación se han incumplido, sobre todo en las zonas, ¿no?, lejanas del país, y hay países como Venezuela, ¿no?, donde no se está haciendo campañas de vacunación para estas enfermedades, y en otros no se vacunan por las organizaciones, pues, antivacunas, sobre todo algunas iglesias ortodoxas, ¿no? Entonces, se describen casos de sarampión, sobre todo en adultos en Estados Unidos, un promedio de 500 a 600 por año, ¿no? Entonces, ustedes deben asociar todos los síntomas, signos que hemos mencionado para poder llegar a hacer un diagnóstico. Pero la lesión típica es una lesión maculopapular eritematosa con una distribución morbiliforme, ¿no? Y nos vamos a ver, por ejemplo, rubiola. La rubiola es lo mismo. La rubiola es un exantema morbiliforme maculopapular eritematoso, idéntico al sarampión, pero menos intenso. Que aparece detrás de las orejas y se va hasta los pies, ¿no?, en aproximadamente 24 horas, ¿no?, y desaparece en un lapso de 2 a 3 días. Se acompaña muchas veces de unos ganglios a nivel del cuello, ¿no?, de la región retroauricular, ¿no? Y los signos acompañantes de fiebre, congestión nasal son casi mínimos, casi no existen, ¿no? Es llamado sarampión alemán, ¿no?, porque dura 3 días, sarampión de 3 días. Pero las lesiones son prácticamente idénticas a los del sarampión. Entonces hay que tener cuidado con los signos acompañantes. La reuciola. La reuciola es la enfermedad viral más común del tipo dermatológico actualmente en pediatría, ¿no? En los menores de 2 años, entre los 6 meses a 2 años. Son lesiones maculopapulares eritematosas de tipo morbiliforme, es decir, hay zonas de piel sana y zonas de piel enferma, pero que aparecen en el tronco y se extienden a brazos y piernas, es decir, tienen un exantema de tipo centrífugo. Pero adicionalmente tiene un dato bastante curioso. Es un niño o niña que comienza con fiebre de 39-40 grados y esta fiebre dura en promedio 4 días. Y al 4º o 5º día cae la fiebre, ¿no?, y aparecen estas lesiones. Entonces, miren ustedes, a veces cuando la mamá nota que su hija comienza con fiebre, ya está en el hospital o con el médico. Y muchas veces el médico, ¿qué hace? Lo que hace es darle amoxicilina, porque según el médico tiene faringitis. Resulta que le da 2 o 3 días de amoxicilina y le aparecen estas ronchas, ¿no? Y vuelve donde el médico y el médico le dice que tiene una alergia a la amoxicilina porque el cuadro ha mejorado, pero lamentablemente le han aparecido estos granitos. Y en realidad es un exantema viral, ¿no? Por eso es muy importante para ustedes no solo conocer la forma de la lesión, sino la progresión y los signos acompañantes. Si tienen un bebé entre 6 meses y 2 años y no le encuentran absolutamente nada, solo denle su tratamiento para la fiebre y obsérvelo, ¿no? Porque la mayor parte de veces va a terminar en este tipo de lesiones.
El eritema infeccioso es otra enfermedad viral, ¿no? Que se va en niños mayorcitos. Y lo característico es el eritema malar que están viendo ustedes ahí, el famoso signo de la cachetada, ¿no? Acompañado de un exantema maculopapular eritematoso tipo morbilliforme, pero que aparece en los brazos y piernas y luego se extiende al tronco. Lo contrario a la rociola, ¿no? Pero le da generalmente en los mayores de 2, 3 años, ¿no? Noten ustedes. Y prácticamente el niño no tiene ningún otro dato, excepto las lesiones que se le ven, ¿no? Entonces, son datos muy importantes que ustedes tienen que conocer. Y para poder conocer, tienen que estudiar toda la enfermedad, ¿no? Periodo de incubación, ¿no? Signos prodrómicos, el cuadro clínico, cómo se resuelven y el tratamiento. Una de las enfermedades también, el eritema infeccioso, ¿no? Que es similar a lo que hemos visto. Miren las lesiones maculopapulares, ¿no? A veces se confunden con alergias, a veces se confunde con otro tipo de enfermedades, reacciones de tipo tóxicas. Por eso es muy importante evaluar los signos acompañantes, la edad, la progresión, ¿no? Y un buen examen clínico, además de una buena anamnesis. Finalmente, una de las enfermedades que seguimos viendo cada cierto tiempo, ¿no? Y las vamos a seguir viendo, es la varicela. La varicela, como están viendo ustedes, se caracteriza por un exantema morbilliforme, es decir, hay personas de piel sana, pero es un exantema generalizado, caracterizado por un pleomorfismo. ¿Cuál es ese pleomorfismo? Uno va a encontrar lesiones maculares, papulares, vesiculares, vesículas umbilicales que hace el diagnóstico, vesículas costrosas, vesículas con costras hemáticas y puede haber con costras purulentas. Es decir, podemos encontrar varios tipos de lesiones al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en la varicela hay brotes que pueden durar hasta 8 días, ¿no? Cada 48 horas, de tal manera que podemos encontrar cuadros que ya están con costras, niños que ya están con costras, pero a la vez tienen maculopápulas que recién están apareciendo, ¿no? Y lo característico acá es que a veces puede haber fiebre, pero no es que hoy tuvo 2, 3 granos y mañana está llenecito de granos el niño en la mayor parte de casos, ¿no? La rapidez como aparece y la generalización de las lesiones. Entonces, todos estos datos son muy importantes para poder llegar a un buen diagnóstico. Hay otros casos de patología, como decíamos, la varicela es generalizada, y nosotros tenemos acá el herpes zóster, ¿no? Lesiones que siguen un trayecto, ¿no? De un nervio y que afectan zonas localizadas, pero acá hay otra cosa adicional, acompañadas de dolor. Y en el niño, más que dolor, a veces está acompañado de una sensación de ardor, de quemazón. Y eso es muy importante preguntar. Hemos tenido casos de niños y sobre todo adolescentes que no vienen quejándose del dolor, sino que les duele, por ejemplo, el hombro. Me está doliendo, doctor, el hombro a nivel no, cuando muevo, cuando me tocan algo. Uno examina, no encuentra nada. De repente a los 3 días aparecen recién las lesiones vesiculares, agrupadas en racimos, ¿no? Entonces, recién podemos hacer el diagnóstico final de herpes zóster. ¿Pero por qué final? Porque al inicio nos confundimos porque nos olvidamos que una forma de presentación en los niños es el ardor, la sensación de quemazón. La enfermedad mano, pie, boca. Noten ustedes la diferencia entre uno y otro. Son lesiones vesiculares sobre un fondo eritematoso, más aisladas, pero que curiosamente da pues en las manos, en los pies y en la boca. De ahora unos 5 años teníamos epidemias que nos aparecían en el mes de octubre y duraban hasta febrero en promedio, ¿no? Entonces, antes no se miraba este tipo de lesiones. Yo personalmente recién he visto este tipo de lesiones así en forma diaria, ¿no? Hará unos 3 años. Anteriormente era ocasional ver un cuadro de estos, ¿no? Sin embargo, pareciera que se ha hecho endémico. No podría decirles qué ha sucedido en 2020 porque toda la epidemiología ha variado mucho con esto del COVID y el aislamiento que hemos entrado, ¿no? Una vez que volvamos a la presencialidad, probablemente volvamos a ver muchas enfermedades que se han dejado de ver el año pasado y este año. El herpes simple. ¿A cuántos de ustedes no han amanecido con un dolor en la zona del ángulo de los labios, ¿no? Y le han aparecido lesiones vesiculares, miren ustedes.
¿no? Vesículas agrupadas. Entonces nosotros cuando vemos vesículas, sobre todo agrupadas, ¿no? O aisladas, ya debemos pensar en problemas virales, ¿no? En este caso, un herpes zóster, perdón, un herpes simple, ¿no? Que se acompaña de dolor también, pero es más localizado, ¿no? En la boca, ¿no? Entonces, puede salir en la zona genital, ¿no? El herpes tipo 2. Otro cuadro viral, herpangina. Decíamos mano, pie, boca, porque nosotros cuando miramos mano, granitos, inmediatamente miramos la boca y el pie, y si tenía en los 3 lugares, hacíamos el diagnóstico mano, pie, boca, ¿no? Pero muchas veces este tipo de lesión que ustedes están viendo acá, ¿no? De la herpangina, son lesiones que acompañan al mano, pie, boca, idénticas. ¿Cuál es lo que hace la diferencia? Que la herpangina es localizado a la zona de la garganta, nada más. Hay dolor, fiebre, sobre todo cuando son niños pequeños, son niños que llegan vomitando fiebres de 40, 41, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos la mala suerte, así les digo, la mala suerte de examinar al niño cuando recién está el cuadro comenzando, y a veces para una persona con poca experiencia lo que va a notar son puntitos blanquitos en la faringe sobre un fondo eritematoso y lo primero que piensa es amigdalitis, ¿no? Y nos olvidamos que es excepcional una amigdalitis en niños menores de 5 años. Entonces le ponen inyecciones al pobre niño, regresa a los 2 días porque la mamá nota que sigue con fiebre, que no quiere comer, abrimos la boca y está lleno de ampollas, ¿no? Recién hacemos el diagnóstico. Entonces, acuérdense, amigdalitis prácticamente no existe en los pequeñitos. Entonces, cuando tengan un niño con fiebre y lesiones blanquecinas, puntitos blanquecinos en la faringe, sospechen que va a ser un cuadro de herpangina, ¿no? Entonces, estos cuadros a veces tienen la denominación cuando abarcan toda la boca una gingivoestomatitis herpética. Se encuentra la encía, la lengua, ¿no? Las mucosas llenas de vesículas que llegan a veces a ampollas, llegan a reventar. Fíjense tan severo que es el cuadro, ¿no? Pero lo común de las enfermedades virales exantémicas, ¿no? Es la presencia de vesículas. La pitiriasis rosada de Guibert, característico, que a veces se confunde con hongos. Miren ustedes la lesión, que es la lesión madre, y miren las lesiones en esta zona, ¿no? Ese tipo de lesiones son las lesiones satélites, ¿no? Entonces, cuando miremos una lesión, no nos ciñamos solo a una lesión, examinemos también su alrededor, ¿no? La pitiriasis rosada de Guibert, que para muchos es un problema de tipo alérgico, ¿no? Ambiental, y que se ve sobre todo en adolescentes, no tiene todavía un diagnóstico claro, ¿no? Esto no es hongo, y muchas veces el tratamiento es solo ponerlo al sol al paciente, ¿no? Solo que el problema de Arequipa es que el sol es tan quemante que podemos curar la pitiriasis rosada y le vamos a producir una quemadura de primer grado al bebé, ¿no? Al niño, ¿no? Una de las patologías que no se miraba antes. Cuando yo estudié medicina y el internado, ¿no? Me acuerdo que alguna vez se describió síndrome de Kawasaki, un caso especial en Arequipa. Sin embargo, cuando yo vine a trabajar en el año 98 ya acá al hospital de Anahuara, ¿no? Junto con otros colegas hemos hecho diagnóstico de síndrome de Kawasaki en varios niños, ¿no? Lo que demuestra que esto que anteriormente era una enfermedad localizada en el Japón, ¿no? Por la globalización, por los viajes, todo ya se encuentra en todos sitios. Y actualmente nosotros tenemos un cuadro muy similar producto del COVID en niños, ¿no? Que es el Kawasaki-like, ¿no? Donde no hay mucho compromiso de tipo, ¿no? Orgánico, pero con lesiones dérmicas muy sugestivas. Lo característico del Kawasaki es la edad, la verdadera enfermedad de Kawasaki, menores de 5 años, y esta descamación que están viendo en los dedos de las manos y de los pies. Típico como un diagnóstico que corrobora la sospecha de una enfermedad de Kawasaki, ¿no? Entonces, porque esto no es de inicio, esto pasa aproximadamente a los 7-10 días de iniciado el cuadro de enfermedad, ¿no? Es decir, cuando ya hemos tenido que ponerle su inmunoglobulina, etcétera, ¿no? Darle todo el tratamiento social, aparece esto, síndrome de Kawasaki. Pero el exantema no solo se produce por virus, también tenemos por toxinas y bacterias, como hemos dicho, la escarlatina. Le dio una amigdalitis a un adolescente y de repente a los 4 o 5 días viene con como si se hubiera intoxicado, y a veces la mamá cree que es por el tratamiento que le han dado, o a veces hemos tenido casos que el niño ha debutado con esto,
¿no? Aparece con una erupción eritematosa puntiforme generalizada, y acá tenemos lo que es un exantema escarlatiniforme, porque prácticamente no hay una zona de piel sana, ¿no? Parece un camarón, si queremos hacer una comparación, ¿no? El niño está totalmente rubicundo todo, ¿no? La escarlatina. Vemos la garganta y muchas veces podemos encontrar pus en la garganta o el antecedente de haber iniciado un tratamiento para una amigdalitis, ¿no? De tiempo en tiempo también tenemos cuadros de estos, pero en la escarlatina nos ayuda otro dato, ¿no? La máscara de Filatov, que es una palidez peribucal, ¿no? Peribucal que se observa no solo en la escarlatina, sino en otras patologías, pero en la escarlatina era lo más típico. Y estas líneas que están viendo ustedes en el antebrazo, que son las líneas de Pastia, ¿no? Estas líneas que están viendo acá son las líneas de Pastia, ¿no? Así se denomina, que nos pliegan precubital y que nos permitan hacer el diagnóstico junto con los datos adicionales. Este eritema marginado, ¿no? Que pareciera ser una urticaria, ¿no? Entonces puede ser producto de una reacción alérgica o una reacción a distancia. Miren, ¿qué sucede? Cuando ustedes vean esto y hagan el diagnóstico de eritema marginado, lo que observamos son lesiones maculopapulares eritematosas de diferentes formas, ¿no? No tienen una forma especial, y uno puede pensar que tiene una alergia, le echa un corticoide y mejora. Pero hay un dato que muchas veces no preguntamos, se nos va, da dolor, da escozor, ¿no? Alguna molestia. Hemos tenido el caso de un eritema marginado tratado en la unidad de dermatología del Hospital del Niño por un cuadro de urticaria, ¿no? Y que en la cuarta hospitalización que tuvo acá en nuestro hospital de Yanaguara, lo que había tenido el niño era un brote de artritis reumatoidea juvenil. Miren ustedes, ¿no? Cómo se había presentado este cuadro, ¿no? Entonces, nosotros preguntamos entre nosotros, hacíamos pues una discusión del caso, ¿qué ha pasado? Porque las lesiones aparecían curiosamente en el mismo sitio, ¿no? Pero no había prurito, no había escozor. Miren ustedes lo importante de preguntar los datos y signos acompañantes. El impétigo, como ya lo mencionábamos, la presencia de costras, las costras como miel, pero además ustedes acá pueden tener otros datos adicionales. La edad, el impétigo es más común en los niños menores de 5 o 6 años. ¿Por qué? Son los niños que están aprendiendo a caminar, se agarran el piso, agarran la tierra, todos se meten a la boca, ¿no? Y aparece un granito en la nariz o en la boca y ese granito comienza a saltar en varias lesiones. Noten ustedes, miren, los granitos acá, granitos acá, granitos acá, granitos acá, ¿no? Lesiones saltatorias, costras mielicéricas, una de las enfermedades bacterianas más comunes dermatológicas de los niños, generalmente en los niños menores de 5 años. Entonces el diagnóstico es fácil. Lo característico es que el niño tiene estas lesiones y está como si nada, no tiene fiebre, no tiene ninguna molestia, ¿no? El peligro de un impétigo de este tipo es que puede producir un problema renal, un síndrome nefrítico, ¿no? Entonces es muy importante evitar que llegue a esta situación. Se sigue viendo, sobre todo por las condiciones sanitarias, ¿no? De higiénico-sanitarias, ¿no? Entonces, el impétigo. Las piodermitis. ¿Qué lesiones vemos? Vemos lesiones de aspecto vesicular, pero contenido purulento, ¿no? Muchos de sus compañeros, de ustedes, señores alumnos, ¿no? Debe haberles salido, ¿no? Los que han sufrido acné, a veces se notan unos granitos pequeñitos, ¿no? En la zona de la barba, ¿no? Y se aprietan, y uno se aprieta, es un dolor terrible cuando lo revienta, esa es una piodermitis, ¿no? Entonces, a veces tenemos varias lesiones, ¿no? Ahí hablamos de piodermitis, o cuando que puede ser en zonas de piel limpia, piel sin vellos, ¿no? Como puede ser en las zonas donde hay pelos, ¿no? Y tenemos un granito como esto, bien notorio, ¿no? Entonces, yo me imagino que alguno que otro de ustedes no habrá hecho esto, ¿no? Mirarse en el espejo, apretarse uno de estos granos y notar cómo revienta con un dolor terrible, ¿no? Pero se reventó y quedó uno tranquilo porque duele, porque es una inflamación bacteriana, ¿no? Entonces, esta es una vesícula con contenido purulento. Puede ser única o pueden ser varias, ¿no? Entonces, lo importante es saber describir la lesión, ¿no?
Lesiones de tipo equimótica, purpúrica, por ejemplo, que una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Entonces, cuando uno ve un caso de estos, pues nunca se olvida. Generalmente en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Es donde más vemos esto. Muy raro de verlo en la consulta común, porque son pacientes que ya implica una gravedad, ¿no? Por el cuadro de fondo. La piel escaldada también, vemos estos niños a veces como consecuencia de una reacción alérgica y donde notamos grandes zonas de esfacelación. ¿Qué es una esfacelación? Son zonas de ampollas que han reventado, ¿no? Y comienzan a desprenderse, que vemos como consecuencia de una toxina o de una bacteria, ¿no? Entonces, importantísimo describir, porque son solo síndromes, piel escaldada, ¿no? Entonces, no nos hace el diagnóstico específico de una enfermedad. Tenemos que investigar la enfermedad de fondo. Los hongos. Estamos acostumbrados a ver hongos solo en los pies, ¿no? O en los pequeños, pero mire dónde puede haber hongos. En la boquita, uso de chupones, sobre todo en niños grandecitos, en la zona vaginal. No es simplemente echarle corticoide o cremas como el hipogloss, ¿no? El hongo se impregna, ¿no? Miren ustedes, una de mis pacientes con una micosis de la planta del pie, ¿no? Las lesiones descamativas con escozor, este pie era de una niña de 14 años aproximadamente, ¿no? En tratamiento le habían dado cremas para hongos y no mejoraba, pero una micosis bastante notoria. Las micosis de cuero cabelludo que están notando aquí, donde se pueden ver una serie de escamas, la caída del pelo, zonas de alopecia, y lo más común que ustedes van a ver, ¿no? Así como esto es muy común en los lactantes, ¿no? Esto es muy común en niñitos más grandecitos, lesiones de aspecto oval o redondo, donde hay una serie de microvesículas en la periferia, que estoy señalándolas ahí, ¿no? Y al centro una lesión hipopigmentada, lesiones por hongos, ¿no? Entonces hay que describir la lesión, ¿no? El eritema polimorfo, noten ustedes, la lesión eritematosa, el centro más blanquecino, ¿no? La necrosis epidérmica, ¿no? Lesiones con ampollas, hemos visto lesiones ampollares, el eritema nodoso, que muchas veces se confunde con una alergia o por picadura de insectos. Son niños que vienen con nódulos, toca uno, es una bola, un nódulo que encuentra en las extremidades inferiores a nivel de las piernas, dolorosos, y que refleja una lesión a distancia. Hay que investigar problemas reumatológicos o problemas de tuberculosis, ¿no? Entonces, noten ustedes, ¿por qué es tan importante la descripción de las lesiones primarias? Nuestros casos, miren lo que estamos viendo acá, ¿no? Lesiones maculopapulares con esbozo de vesículas. No es muy clara, acá hay una lesión que ha reventado, ¿no? Un niño tratado con violeta de genciana, y noten ustedes las lesiones vesiculares, ¿no? Esto es prurigo infantil, la enfermedad alérgica más común de los niños. ¿Dónde se localiza? Abdomen inferior, parte posterior del dorso, extremidades inferiores a nivel de piernas y antebrazos. Lo más común en abdomen y extremidades inferiores, que al rascarse dejan una secreción, ¿no?, de tipo amarillenta, que a veces se confunde como si fuese una secreción purulenta para el ojo no entrenado, para la persona no entrenada. Acá lo típico, una verruga, una lesión verrugosa que puede ser única o aislada, caracterizada por el dolor típico de la verruga. Miren una lesión de contacto, miren ustedes la lesión de contacto, el paralelismo de la lesión, ¿no? Acá muchas veces vemos este tipo de lesiones, ¿no? Tienen una lesión, ¿no?, que le sale la mamá, que está saliendo pus del oído, y en realidad no es del oído, sino que tuvieron una heridita y miren, comienza a salir una secreción amarillenta, ¿no? Que uno lo toca y el dedo se pega, que es una secreción de aspecto grasoso, es una dermatitis seborreica, es un eczema seborreico, ¿no? O es una reacción eczematosa, por ejemplo, a las damas que se ponen un arete que no es de orito, ¿no? Y comienza a salirles una secreción, muy común en las mujercitas y ahora también en los varones que les gusta usar algunos sus aretes, ¿no? Lesiones hipopigmentadas, que es también muy común de ver esto, lo que llaman acá la cancha, ¿no?, que es el dartus volante, ¿no?, la pitiriasis alba. Son lesiones sobre todo en la cara, en los menores de 10 años en general, es decir, en los que son prepúberes y menores.
¿Por qué? Porque a esta edad no hay la grasa que los proteja, ¿no? Del sol, de la radiación, de la suciedad, ¿no? Entonces, estas lesiones no son hongos, no tienen una forma, no tienen ese borde oval o redondeado que les va a producir, ¿no? Lo típica lesión del hongo. Acá la lesión es solo una lesión hipocrómica y a veces escamativa. Encontramos una mancha blanquecina, ¿no? Son hipomelanosis congénita, es decir, son lunares blancos, ¿no? O lesiones blanquecinas con un borde bien delimitado, generalmente de aspecto bilateral, que es lo que llaman ustedes acá, ¿no? Se me ha ido la palabra, el vitíligo, ¿no? También en niños, ¿no? Los léntigos, que son las famosas pecas, ¿no? Noten ustedes que hay diferentes formas, producto sobre todo en los niños que están con una piel clara y sensible, producto del sol, las personas mayores, pero nosotros vemos en niños, y eso que refleja una sensibilidad muy notoria al sol, al clima seco que tenemos, ¿no? Y a la falta de higiene. Muy bien. Y actualmente estuvimos viendo este tipo de lesiones en las uñas, ¿no? Yo les he puesto ahí la definición para que no se olviden, las onicomadesis, consecuencia, ¿no? Consecuencia de lo que vimos cuando hablamos de exantemas virales, ¿no? La enfermedad mano, pie, boca, ¿no? Puede producir esto como consecuencia a los 15, 21 días, ¿ya? Entonces, no son hongos, no son producto de traumas. ¿Por qué es tan importante ver ahora esto? Miren ustedes, los problemas alérgicos representan la mayor parte de la consulta actualmente. Los virales siguen teniendo su importancia y las bacterianas. Entonces, muy importante que cuando hablamos de dermatología en el segundo semestre, no, la parte alérgica, aprendan bien, porque les traigo esto para que se den cuenta de la importancia que tienen los problemas atópicos en la actualidad. Miren, para terminar este caso clínico, cualquiera diría que es paperas. Entonces, para saber paperas, lo primerito que yo preguntaría, ¿hay genio epidemiológico? ¿Hay paperas en nuestro medio? No. Entonces, esta tumoración, ¿por qué es? Segunda pregunta, ¿tiene vacuna? Sí. ¿No? Entonces, ¿de dónde ha salido esta papera? ¿No? Tercero, ¿no? ¿En el colegio alguien tiene? Tampoco. Entonces, ¿de dónde salió el contagio? ¿No? Cuarto, tengo que examinarlo. Acá se le hizo esta ecografía, ¿no? Y nos olvidamos, ¿no? De observar la lesión. Miren, la lesión es todo esto. Entonces acá lo que tenemos es una celulitis producto de una infección probablemente del diente y que se ha complicado con esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque la papera estaría localizada en esta zona, más que todo, ¿no? Puede ser más grande, pero localizada en esa zona. Segundo, tendríamos que observar por dentro y observar la desembocadura del conducto, ¿no? De la glándula parótida eritematoso, ¿no? Además de los otros datos, ¿no? Entonces, acá, fácilmente decir papera, la mamá venía con esa idea, y lo que tenía era una celulitis producto de un absceso peridental. Y el cuadro de la patología inicial que vimos al inicio, ese niño, esa pierna con granitos, es un prurito, la enfermedad más común. La mamá echa la culpa al parque, al que le ha picado los mosquitos. En realidad eso puede salir por la picadura de un mosquito o puede salir porque el niño ha comido un chocolate, un caramelo o ha sudado mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes, señores alumnos, ¿no? La dermatología es ver y estudiar las patologías, ¿no? Muchas veces pueden dominar la patología y si nunca han visto se les va a pasar, ¿no? Por lo tanto, primero miren y después vayan a estudiar, que es lo que les recomiendo sobre todo por los problemas virales, ¿no? Que hemos hablado, todas las eruptivas, los problemas vesiculares, ¿no? De tipo viral y también por las bacterianas, que es lo más común, y también las micóticas. Si hubiera alguna pregunta, estamos para responderles, si no, ya le pasaría a su delegada el PowerPoint. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay nada, nos estamos viendo el día lunes. Hasta luego.
Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor.